Atrapados entre cárteles de la droga, más de 280,000 habitantes de la zona fronteriza de Chiapas. Un trabajo de Ángeles Mariscal también para Aristegui y Noticias. Son obligados a participar como escudo humano y soldados en la guerra que sostienen los cárteles mexicanos por el control de la frontera sur del país. Llevan 2 semanas sin poder salir de la zona. El sábado 23 de septiembre, una fila de hombres y mujeres fue obligado a colocarse en 2 filas en la orilla de la carretera de la comunidad conocida como Chamic. No sé si podemos vestir o tenemos ese video también que lo compartimos en nuestra red social en Twitter, @Alberto Medina, una de las puertas de entrada a la zona fronteriza entre México y Guatemala. La mayoría con una mochila al hombro trataba de ocultar su rostro con paliacates o cubrebocas. Ojo, con cubrebocas ante la cámara que los grabó. ¡Puro Sinaloa!, gritaban algunos en alusión al cártel de Sinaloa, mientras, como si de un desfile militar se tratara, fueron desfilando camionetas adaptadas como tanquetas de guerra. A bordo de ellas, hombres con uniforme tipo militar llevaban metralletas y otras armas largas. Fue un mensaje de guerra dirigido al cártel contrario, el Jalisco Nueva Generación, quien desde hace poco más de 4 años entró a la disputa por las rutas de tráfico que pasan por esta región colindante con la frontera de Guatemala. La disputa por el territorio entre cárteles se ha ido agudizando y en esta guerra entre cárteles quedaron atrapados solo en esta región más de 280,000 habitantes de los municipios de frontera, Comalapa, Xicomucelo, Motocintla, Siltepec, Amatenco de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir. Así está la situación, es decir, está en proyectopuente.com.mx, retomado de Aristegui Noticias. ¿Qué está pasando? Es decir, pues prácticamente carta de impunidad en diferentes estados, en diferentes sitios, para que el crimen haga lo que quiera. Porque con tal de diferenciarse este gobierno federal, en unas zonas no hace nada, o hace como que hace y no hace nada. María Elena Morera, te agradezco mucho como siempre. ¿Cómo estás, mi estimada? Bienvenida, buenos días. ¿Frente a qué estamos con lo que estamos viendo en el país y en Chiapas? Buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues desgarrador ver esas escenas en donde el crimen organizado se pasea por su territorio, porque recordemos que en Chiapas no hay estado. Ellos dominan el territorio. Ellos dominan el cobro por derecho de piso, que es un impuesto, y ellos dominan el uso de la fuerza. Estos 3 elementos son los que conforman, o se dice que conforman, un Estado, y ellos son los que tienen el control de todo esto. Es gravísimo. A mí lo que más me preocupa es la gente inocente que está ahí, que no tiene nada que ver con ellos y que sin embargo todos los días lo sufre, porque nuestras autoridades no han hecho nada, ni al parecer van a hacer nada, por lo menos hasta que acabe este sexenio. ¿Por qué, María Elena, se quedó o estamos en este punto? Es decir, ¿cómo es que llegamos a esto, María Elena, en donde territorios pues están prácticamente secuestrados? Lo ves en Chiapas, los puedes ver a veces en Zacatecas, en Michoacán, una alcaldesa está secuestrada. La crisis migrante también, en Sinaloa ni se diga. Algo que no habíamos visto, María Elena Morera, territorios privatizados por la violencia prácticamente. Así es. Mira, pues llegamos a esto porque desde nuestro punto de vista y lo que nosotros tenemos analizado con investigaciones, durante este sexenio pues se dejó hacer y se dejó pasar. El gobierno tomó la decisión, Andrés Manuel López Obrador como presidente tomó la decisión de no hacer nada en contra de los criminales, pensando que con apoyos sociales los chavos ya no se iban a meter al crimen organizado. Siguen entrando, ya sea por propia voluntad o porque los forzan a entrar a grupos criminales. Y los criminales pues siguen teniendo más dinero, siguen trayendo más armas, siguen amedrentando a la población, porque recordemos que el presidente puede tener una idea muy soñadora de lo que significa la paz, pero la paz no la puedes tener si no tienes controlado el territorio. Si tú no eres el que cobras el impuesto, si tú no eres el que tienes el uso legítimo de las armas. Y si bien teníamos un problema desde antes,
porque los homicidios ni la violencia empezó en este gobierno. Lo que sí hemos visto en este gobierno es que ha aumentado la violencia, ha aumentado de manera desmedida el número de homicidios. Estamos ahorita en un promedio de 95 homicidios diarios y no se ve que esto se vaya a detener. Es más, yo creo que el presidente ni siquiera lo piensa detener antes de que sean las elecciones. Entonces estamos en un momento muy grave para el país, porque como tú dices, no solo es Chiapas, ¿no? Lo estamos viendo en Guerrero, en Veracruz, en Michoacán, en algunos lugares de Sonora, de Sinaloa, en Tamaulipas. O sea, sí estamos viendo que las violencias y la forma como se están apropiando del territorio, pues es terrible, porque va a ser muy difícil volver a una mejor normalidad. Porque además a esto le tienes que agregar, por ejemplo, en el caso de Chiapas, la cantidad de dinero que está llegando a este lugar. Las remesas han aumentado más de un 300% en los últimos años. Y además, fíjate que para ti, para tu auditorio, hay un lugar en Chiapas que se llama Tapachula. Curiosamente, Tapachula, que es un pueblo de no más de 300,000 habitantes, llega más hay bancos que reciben mucho más dinero que en cualquier otro lugar de la República, y esto ya venía sucediendo desde antes y nosotros pusimos la alerta en migración. Sin embargo, nadie nos hizo caso. ¿Y por qué es esto? Porque ahí es el centro de trata internacional, donde está llegando dinero de muchas partes del mundo, donde reciben a personas que vienen casi en estado de esclavitud y luego las trasladan de ahí hacia otros lugares de México y de Estados Unidos. Entonces, Chiapas es un polvorín. Recordemos también que en Chiapas se organizaron hace unos años el ejército zapatista. Sin embargo, al entrar a las comunidades el crimen organizado, han destrozado las comunidades, se han llevado a sus jóvenes, las familias han sido desplazadas. Y me parece pues lamentable, vergonzoso para todos los mexicanos que no hayamos sabido exigir lo suficiente para que Chiapas no estuviera en este momento como está. ¿Qué queda por hacer? Es decir, que sabemos que el sexenio no le va a mover, es decir, pero ¿hacia dónde va México con esto? ¿Qué va a pasar después, María Elena? Porque yo no veo tampoco ganas de moverle tan siquiera una coma a la estrategia de seguridad nacional, porque es nacional. La estrategia nacional y baja los estados, son 23 estados gobernados por Morena, y la estrategia, nos guste o no, es nacional. Es el ejército operando, bueno, con su faceta de empresarios, ¿no? Esa dualidad, ¿no? De empresarial, es decir, metidos en todo, con un poder omnímodo que nunca no habíamos visto. Es decir, entonces, con esta dinámica, María Elena Morera, ¿hacia dónde iremos? Pues mira, no se ve claro todavía el siguiente candidata que gane, no sea ya sea Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez. Todavía no se ve claro hacia dónde llevarían la estrategia de seguridad, porque fíjate que recordemos que el ejército, como bien dices, nunca había estado con este poder que tiene hoy, ¿no? Por un lado son empresarios, por otro lado tienen muchísimo dinero que les han dado que no lo habíamos visto antes, pero también por otro lado la orden del presidente es que no actúen, ¿no? Entonces, realmente no sabemos hacia dónde vayan a suceder las cosas, pero lo que sí se ve cada día más claro es que las elecciones pueden ser sumamente violentas, porque el crimen organizado va a ser un factor. No solamente los partidos políticos, no solamente el dinero que meta la 4T de sus programas sociales para tratar de volver a ganar la elección, también los criminales van a ser un factor, como lo vimos, si tú recuerdas, en el 2021 y en el 2018, en algunos de los estados. Por ejemplo, en 2021, en San Luis Potosí ganó un gobernador que no es que se hubiera ligado al crimen organizado después. Él estaba ligado al crimen organizado desde que tomó posesión como gobernador, había estado en la cárcel por crimen organizado.
o también, por ejemplo, la hija de Macedo, de Salgado Macedonio, que en Guerrero, que es ex esposa de uno de los financieros de un cártel que actúa en Guerrero desde hace muchos años. Entonces vamos a ver que estas prácticas y las prácticas que hubo en Sinaloa, donde secuestraron a todos los operadores del PRI, supuestamente el crimen organizado, pero pues el crimen organizado en contubernio con Morena. Entonces creo que estas dinámicas las vamos a ver mucho más fuertes durante la campaña. Y pasando las campañas tampoco no se ve fácil, porque mira, quien quiera de las dos que tome el poder, difícilmente va a poder llevar a los militares a otra dinámica y difícilmente va a poder cambiar las cosas en un corto plazo. Porque para cambiar las cosas necesitaríamos que se reglamentara el artículo 129 constitucional, que hubiera estado de excepción en algunos lugares en lo que se logra controlar la actuación del crimen organizado, y entonces entrar ya con una estrategia de desarrollo social, de desarrollo educativo, de desarrollo económico. Pero para esto sí necesitarías poner un estado de excepción en el que se pudiera tomar el control del territorio. Esto lo venimos hablando desde hace mucho y ningún presidente ni ningún gobernador se ha atrevido a hacerlo, o presidente municipal, porque no es que se tenga que tomar todo un estado. No lo han querido hacer porque es una decisión política, pero yo no veo otra forma de restaurar estado en donde hoy no hay estado. No, pues se les acaba el negocio la política, por eso no lo hacen. Es decir, exactamente. Digo, las cosas como son, qué complicado panorama. Yo estoy de acuerdo, María Elena, porque exacto, el ejército no va a querer perder privilegios, es decir, no va a querer perder lo ganado. Es una nación bastante compleja, gane quien gane el siguiente año, más con un gobierno federal actual que no quiere cambiarle nada. Y sácalo de ahí, y nada. Y vélo cómo está pasando la situación de la violencia, y nada. Es que no somos Calderón. Pues sí, bueno, pues no queremos que seas nadie, queremos que se ataque o se mitigue, se inhiba, se haga algo diferente a lo que pues ahí están las escenas en donde el crimen gobierna. Es lamentable, es decir, y esas respuestas es pues casi permisivo. María Elena, te mando un abrazo como siempre y sigamos hablando. Gracias por tu tiempo. Claro que sí, con mucho gusto, cuando quieras. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Te mando un abrazo grande. Igualmente, mi apreciada María Elena Moreno. Oye, nada más una cosa más, me parece que también hay que decirlo, no podemos perder la esperanza. Tenemos que pensar que la esperanza no es un término vacío, sino es un término real. Si logramos hacer una movilización con una estrategia y que realmente podamos llegar a un mejor punto. Y esto pues sí es posible. No, estoy de acuerdo. Y lo segundo, lo refuerzo, ve lo que acaba de hacer la Universidad de Puebla, los jesuitas. Entrevisté al padre Altilano el viernes ampliamente. De hecho, le voy a dar seguimiento. Más de 800, los conversatorios que están haciendo, poniendo el ejemplo, y es desde la sociedad civil. Los esfuerzos que has hecho tú desde el 2004 con México Unido contra la delincuencia. Hicimos un recorrido el viernes. Sin duda, no pierdo la esperanza y creo firmemente que los cambios van a venir desde las familias, desde la sociedad civil, los que creemos en la familia. Es decir, no la pierdo. Y créeme que hemos matizado aquí, no somos, solo nos enfocamos en lo malo. Tienes razón, solo que me preocupa el estado de cosas, es decir, que entren y que la gente le aplauda a la delincuencia, que la delincuencia tome territorios, pero te preocupa y te ocupa más a ti, estoy de acuerdo. Sí, definitivamente, fíjate que estuve ahí en el es cierto, estuviste exactamente desde el jueves pasado y estuvo muy interesante. Yo creo que se lograron buenos acuerdos, salió un documento con 12 puntos. Sin embargo, sí creo también que faltan los 12 puntos un 13avo, que sea una exigencia hacia los gobiernos. Pero sí creo que los jesuitas han tomado primer plano en esto y ojalá no lo dejen y ojalá pues también sea una exigencia a los gobiernos, que no podemos seguir así, porque yo nunca había visto a una sociedad más afectada que como está ahora.
porque el hecho de que los criminales estén tomando la base social, pues es muy peligroso. Ya lo vimos durante años en Michoacán y ha sido imposible volver a una normalidad. Entonces, pues sí, mucho que hacer, mi querido amigo. Pues te mando un abrazo. Igualmente, estamos para servirte y ya sabes, y para seguirnos escuchando, no dejemos de hablar, querida Marilena. Abrazo, estamos en contacto. Abrazo, bye.